Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en viernes 27 de marzo de este 2026, prácticamente el último viernes de este mes de marzo. Y ya dando paso a lo que van a ser las celebraciones de la Semana Mayor, la Semana Santa. Diría yo, de las tradiciones más importantes, si no la más importante de la tradición cristiana, que comienza este domingo con el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos. Y hacemos desde ya una invitación también para que quienes profesan la fe cristiana entren en profunda reflexión, que sobre todo nos acerquemos a través del Espíritu Santo a nuestro Señor, que acudamos también a nuestras iglesias para ser parte activa de lo que es conmemorar esta Semana Santa. Por otro lado, en parte de lo que ha pasado el día de ayer, quiero comenzar este programa más hablando sobre un tema que está más allá de los Estados Unidos, está al otro lado del Atlántico, pero que sin duda va a impactar a nuestro continente. Sí. Antes de ingresar con los temas domésticos, incluso del tema de la guerra, quiero hacer referencia a lo que habíamos mencionado el día de ayer con relación a esta jovencita de 25 años, Noelia Castillo. Una joven que pasó por una terrible tragedia. Pero, ¿cómo pasa todo esto? ¿Cuáles son las repercusiones? Porque incluso a esta altura estamos viendo que existen opiniones divididas con relación a esta ejecución. Y no voy a cambiar la afirmación de este concepto. Un concepto que han tratado de maquillarlo, han tratado de ponerle un eufemismo al decir que se trata de una muerte digna. No puede haber nada digno en la muerte. Es solamente eso. Es solo muerte. Noelia Castillo, una joven que su familia era terriblemente disfuncional, tuvo problemas económicos. Vino una agencia del gobierno español a sacar por la fuerza a esta jovencita de su casa, supuestamente con la idea de protegerla. Pero se la entrega a esta oficina o este lugar donde supuestamente pues, son hogares transitorios para los menores de edad. Pero en España está pasando desde hace mucho tiempo esta idea de importar inmigrantes ilegales o dejarlos pasar, o lo mismo que hemos tenido aquí en los Estados Unidos con las políticas de fronteras abiertas. Dejar que todo este multiculturalismo establezcan las leyes y no que las leyes se impongan a esta gente que viene de afuera. Hoy por hoy usted puede revisar qué tan mala es la inmigración que está llegando desde los países sudafricanos, más bien africanos, hacia el norte, hacia Europa, y cómo están impactando de forma negativa. Revise las estadísticas de las violaciones, los asaltos, los golpes, las agresiones a las mujeres en el Reino Unido. Igual en París. Pero propiamente estamos hablando de España. Un gobierno extremadamente radical en el socialismo que abraza toda esta politiquería que exporta el Foro Económico Mundial con las Naciones Unidas. Esta migración que ha sido incluso financiada y demostrada que ha sido financiada tanto desde el Foro Económico Mundial, que es el brazo operativo de las Naciones Unidas, y de las agencias de las Naciones Unidas. La cantidad de criminalidad ha aumentado en Occidente. Es realmente grave lo que está pasando con esta inmigración y cómo está afectando directamente a las mujeres. Y no es la excepción esto que le pasó a Noelia Castillo, donde este grupo de inmigrantes ilegales, a los cuales se les denomina MENAS,
son los que abusaron de esta jovencita que estaba en este hogar transitorio. La violaron en manada. Abusaron de ella en varias oportunidades. Pero como existe hoy en día este buenismo, toda esta corrección política, esta gente que cree que es mejor evitar la conversación para no herir los sentimientos, no ofender a estos grupos o a estas minorías, entonces todo queda ahí. Como el caso de esta jovencita que después de ser vejada, no encuentra justicia. Hay un sistema que prefiere proteger al violador que en vez de a la víctima. Y esta jovencita trata de ponerle fin a su vida porque el trauma es muy doloroso. La depresión no la deja vivir. Decide subirse a un edificio del 5º piso, se lanza, pero ella termina viva. Lamentablemente, queda parapléjica. O sea, además del dolor psicológico que ella sufre o venía sufriendo, ahora esta jovencita también queda físicamente deteriorada. Y empieza una solicitud, un pedido, como usted mejor quiera entenderlo, para encontrar en esta muerte asistida, en la eutanasia, la única salida a sus problemas. Existe una familia, sobre todo su padre, que se opone vehementemente y da la lucha. Pero ¿qué es lo que se presenta a través de los principales medios de comunicación allá en España? ¿Cómo venden esto? Simplemente plantean a un padre que se oponía a su derecho legítimo de decidir su muerte. Para que usted tenga idea cuán coludidos están los medios de comunicación o los principales medios de comunicación con esta agenda de las Naciones Unidas, esta Agenda 2030. En vez de llamar a esto como una lucha por la familia o por los padres para mantener viva a su hija, no. Es una muralla, es una pared, es un obstáculo. Lo presentan como un obstáculo porque quiere defender la vida de su hija, quiere que su hija no muera, quiere que no se suicide. Sin embargo, a pesar de todos los pedidos, a pesar de todos los intentos, esta jovencita da una entrevista, faltando 4 días, y ya esta situación se hace viral. Los pedidos de mucha gente, no solo de España, sino de gran parte del mundo, es para que lo considere, para que no siga adelante. Y de ahí nos enteramos que en el camino, en el proceso, esta jovencita había solicitado, o bueno, además de la solicitud, había presentado en el camino ciertas, digamos, ambigüedades. Que por un lado estaba firme en la decisión de seguir con la eutanasia, pero también tenía ciertas dudas sobre ella. Pero nos enteramos que, paradójicamente, sus órganos ya habían sido comprometidos. O sea, supuestamente, al ser aceptada la eutanasia, ya hay una industria detrás de ella que le está diciendo, bueno, ya que te vas a morir y lo has decidido tú por tu cuenta, pues entonces queremos que nos dones los órganos. Bueno, la chica sigue confundida, sigue en un estado depresivo, no está en sus cabales. Y acepta entregar sus órganos. Y resulta que en el camino, cuando existen estas ambigüedades, o por lo menos yo entiendo que esto es una duda, sale a la luz de que ya por detrás existe esta industria que le está presionando también porque hay órganos comprometidos. O sea, si bien es cierto, toda esta industria de los órganos supuestamente no cobra ni la que dona ni el que recibe, de todos modos hay una industria que se beneficia, hace mucho dinero, ya sea con los trasplantes, el hospital, los doctores y todo lo demás. Pero aquí, lo que realmente llama la atención es que esta industria es tan poderosa que puede ir incluso encima de la decisión de una joven que está, yo entiendo, indecisa, duditativa. Vanos fueron los clamores, los pedidos del padre, la madre, los amigos, gente ajena, que le decía que lo reconsidere. Incluso en los últimos minutos había gente que estaba fuera del hospital y que quería verla, aunque sea darle un saludo o una despedida. Pero tenías a los oficiales de la policía impidiendo el paso, que según ellos había que simplemente cumplir la ley. Una ley
que no está garantizando el cuidado de una persona sana. Y aquí también hay cosas que yo entiendo a la gente puede caerle mal, porque el debate se centra en muchas mujeres que creen que no hay empatía al momento de no entenderla, de solamente querer forzar a que ella viva porque tiene que vivir. Y esto es totalmente erróneo. Veamos todos los aspectos posibles para que podamos entender la magnitud de este problema, que va mucho más allá de este sentimentalismo o de esta idea de vamos a comprender que ese es un dolor que es tan grande que nadie lo puede explicar y que tú no estás en los zapatos de una mujer para poder decir si estaba o no en lo correcto en lo que estaba haciendo. Yo puedo entender, pero por supuesto que puedo entender que lo peor que le puede pasar a una mujer es ser abusada sexualmente. Y mucho más cuando se trata de salvajes que la abusaron en manada. Y lo peor es que todavía siguen libres. Y puedo entender. Pero aquí, cuando estamos hablando de este tema en específico, deja un precedente realmente negativo para que lo podamos entender en la magnitud del problema. Usted tiene idea, revise solamente las estadísticas de su país y después sume al resto del mundo. ¿Cuántas Noelias existen? ¿Cuántos millones de jovencitas, adolescentes, niñas, igual mujeres adultas, que han sido violadas en este mundo? Y que seguramente han pasado por una travesía, un verdadero dolor, una depresión. Y se supone que la única opción que le vamos a entregar a todas estas Noelias, que son millones en el mundo, es la muerte. ¿Qué tan mal lo estamos haciendo como sociedad? ¿Qué tanto estamos fallando como sociedad? Que cuando una mujer, una joven, no tiene ganas de vivir, no tiene el deseo de seguir adelante, y nosotros vamos a llegar y le decimos, mira, aquí tienes la muerte. Con esto seguramente se acaban tus problemas. A partir de hoy, ¿eso es lo que vamos a hacer con el resto de las Noelias? ¿Esto es lo que realmente queremos para nuestra sociedad? Póngase en el lugar de esa familia. Póngase en el lugar de ese padre que 2 años estuvo batallando para impedir esto, pero que al final existe un derecho positivo, que es una ley suprema al deseo de un padre que quiere evitar la muerte de su hija. Si usted tiene un hijo adicto, si usted tiene hijos o una hija que está pasando por una situación de depresión y que igual en este momento está pensando en quitarse la vida, ¿usted haría eso? ¿Le entregaría la muerte como una opción? Aunque fuera legal, es un suicidio legal. ¿Usted le entregaría un suicidio legal para que lo haga? Yo me imagino que no. Porque en el fondo, esta joven, cuando veíamos los videos que nunca se habían dado a conocer antes y mostraban, por ejemplo, que después de la agresión, después de todo lo que sufrió esta jovencita, el papá estaba en el hospital, le hacía las trenzas. La mamá compartía con ella. O el papá, cuando estaba igual en la casa con la jovencita, hacían juegos o interactuaban en la casa. ¿En qué momento empezamos a poner la empatía, la humanidad como un pretexto para entender a alguien que simplemente no está sabiendo cómo vivir, que no está encontrando un camino para saber cómo vivir? Porque como Noelia hay millones de personas que no necesariamente han pasado por una violación, sino por muchos otros problemas, pero que se encuentran en una soledad y una profunda confusión en la cual no están encontrando la forma de cómo salir. Y por eso no quieren vivir. Pero ¿y ahora qué le decimos a todos esos jóvenes en el mundo? O a todos esos adultos, o a todos esos adolescentes y a todos esos niños. ¿Que somos tan inhumanos?
que somos tan indolentes que ante cualquier depresión, profunda o no que sea, le vamos a entregar la muerte como una única salida? ¿Qué tan mal estamos como sociedad que todavía creemos que de alguna manera podemos justificar que una jovencita que simplemente no encontró un motivo, una razón para seguir viviendo, pues había que complacerle con la muerte? A mí realmente me entristece, me da pavor también pensar que a partir de esto se siente un precedente en el cual se le diga a la humanidad: si te sientes en una situación donde un problema económico, no sé, perdiste tu casa, no te fue bien en la universidad, sacaste muy malas calificaciones, tu novio te dejó, te plantaron en el altar, o pérdidas que son todavía mucho más duras e irreparables, donde yo he escuchado a mucha gente, sí, jóvenes, madres que han perdido a sus hijos, que han entrado en profundo estado de depresión, jóvenes que han encontrado en sus padres aliados, amigos, y se les muere y entran en una profunda depresión. ¿Para ellos también tenemos la eutanasia? Y aquí viene también la confusión. ¿Cómo es que toda esta corriente progresista, todos estos socialistas, se han metido en la cabeza de las personas a través de los principales medios de comunicación para hacerle creer que de alguna manera que existe algún tipo de muerte digna? Por Dios. La eutanasia, hasta donde yo entiendo, y podemos entrar en debate también en ello, se otorga a las personas que están en una etapa terminal de su vida y que puede que sea la situación de que es una persona que tiene cáncer y que los dolores son tan, pero tan fuertes que esa persona puede tener el derecho de elegir, aún sabiendo, porque, ojo, se habla de que ya es una enfermedad que los médicos y la ciencia no lo pueden curar. Y ya está en los últimos días, en las últimas horas de su vida, y lo menos que queremos algunos, porque amamos a estos seres queridos, tal vez será que tenga una muerte menos dolorosa. Pero, hasta donde entiendo, muchas de las leyes en este continente, y también en parte del otro lado del Atlántico, ya contemplan los cuidados paliativos. Dicho sea de paso, estos cuidados paliativos, que se supone son medicamentos, puede ser morfina, puede ser algún fármaco que va a ayudar a reducir el dolor, se supone que los gobiernos deberían tener garantizado para poder atender a la mayoría de estos enfermos terminales. Sin embargo, en algunos lugares ni siquiera llega al 30%. Para que vean qué tan mal también lo hace el Estado. Pero se supone que para esta gente que está en etapa terminal existe también esta legislatura que le permite decidir en el final de su vida adelantar la muerte porque el sufrimiento es realmente doloroso. Pero entonces se quiere confundir la eutanasia con esto de los cuidados paliativos para hacerle creer a la gente que existe una muerte digna. ¿Qué muerte digna podemos encontrar en este caso de Noelia cuando era una mujer sana? Y digo sana, o sea, quitando el lado de lo que quedó parapléjica. Pero no era una mujer que estaba en una etapa terminal. Era una mujer que tenía una profunda depresión. Como seguramente habrá muchas Noelias en el mundo que están pasando en este preciso segundo, en este preciso instante, por una profunda depresión. Y parece que lo único que hemos encontrado como sociedad es elaborar a través del derecho positivo, entregarle un suicidio legal para que finalmente pasara lo que pasó ayer a las 6 de la tarde, hora local de España, donde se cumplió con una ejecución. No una muerte digna. Simplemente fue muerte, la cual, desde mi punto de vista, es una ejecución. Una ejecución que se traduce no solamente en la ineficiencia, la ineptitud de lo que son hoy los estados y sus dependencias. Porque no nos olvidemos la raíz de este problema. No nos olvidemos lo que realmente pasó en esta situación. Por una situación económica,
retiran a esta chica de la protección de la casa de su mamá. La llevan donde están sus depredadores, estos denominados menas, a quienes hasta el día de hoy no están presos ni siquiera procesados. Este mismo sistema corrupto, erróneo, y que debería ser eliminado, o por lo menos los españoles deberían ver y cuestionar todo lo que hace su gobierno, sus instancias de Estado, y deberían fiscalizar. Pero fue este mismo gobierno el que, o más bien, este Estado, a través de sus agentes, que retiran a esta jovencita de la seguridad de su casa para llevarla donde los depredadores. Depredadores que no son ajusticiados. Una joven que se encuentra sola, porque además, tampoco es que el Estado le haya proporcionado algún tipo de oferta para que esta jovencita tuviera algún tipo de oportunidad para seguir adelante. Este mismo Estado que provoca esta situación no se hace responsable de la tragedia que le provoca a esta jovencita, pues al final dice, vamos a eliminar el problema. Claro, para algunos que quieren entender lo que son socialistas y que no les cabe la idea de que su gobierno lo está haciendo mal, dicen, no, estamos resolviendo el problema. No, no lo están resolviendo. Están eliminando el problema. Porque la muerte de esta jovencita simplemente significa que el gobierno ahora ya no tiene más responsabilidad sobre lo que pasó y lo que ellos hicieron para que pasara. Por eso es que el Estado, y seguramente esto no debe ser solamente aplicado para España, sino para el resto de los estados corruptos en el mundo, para que nosotros despertemos y veamos esto en su verdadera naturaleza. El Estado, hoy por hoy, cree que es mejor para hacer tutelaje o ser padres de los niños y los arrebata. A ese punto ha llegado la sociedad de creer que un Estado es mejor que los padres. Y yo puedo entender que existen malos padres y malas madres, pero no es la generalidad. Pero hoy en día parece que para nosotros, con toda esta idea de que el papá Estado lo es todo, es omnipresente y omnipotente, entonces le entregamos todos los poderes y todas las libertades. Y llegamos a creer que el Estado es capaz de ser mejor que los propios padres. Y por eso lo arrebatan a sus hijos. En ese punto estamos. Un Estado ineficiente que comete los errores, no se hace cargo ni se responsabiliza y entrega muerte para solucionarlo. Así. Parece frío. Parece muy abstracto. Pero eso es lo que realmente pasó. Por eso escuchabas a estos politiqueros del PSOE decir, bueno, es una decisión, es su derecho legal. ¿Se da cuenta? Estamos en un punto de inflexión con todos estos cambios que ha traído toda esta agenda globalista, todos estos progresistas. Estamos en un punto de inflexión donde, créanme, lo que está pasando en España fácilmente repercute en el resto de nuestro continente. Y le digo por qué. Porque España ha sido elegida en Europa como la nación predilecta en la cual van a invertir trillones de dólares, si es necesario, para expandir su Agenda 2030, la agenda de la muerte. ¿Y cuál es el propósito? Porque es sencillo. Lo que pasa en España puede replicarse fácilmente en México hasta Argentina. Porque las leyes que logren pasar allá, ya no queda pues más que hacerle un copy-paste y llevarlo al resto del continente hispanoparlante. Porque hasta en eso son vagos, son flojos nuestros politiqueros. Ni siquiera hacen leyes para cuidar. Simplemente ven lo que está pasando allá en España, lo copian y lo traen para acá, como si fuera algo bueno. Porque está de moda. Pero además porque ya ha sido aprobado en esas legislaciones, en esos parlamentos. Y todo esto con un financiamiento de toda esta agenda globalista. Si nosotros no empezamos a ver esta gran amenaza que se está ahora mismo expandiendo como una sombra del mal para la humanidad, créanme, va a ser demasiado tarde. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más.
Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. No se olvide que usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, TikTok. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También usted puede ingresar a www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde encuentra periodismo objetivo. Puede encontrar este programa también, adicionalmente a ello, otros programas. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En cuanto a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, en el Medio Oriente, le cuento que el Pentágono prepara un golpe final masivo contra Irán, la toma de las islas estratégicas, mientras que Estados Unidos sopesa el envío de 10,000 soldados de combate. El Pentágono, a la cabeza del presidente Donald Trump, está desarrollando opciones militares para lo que los funcionarios describen como un golpe potencialmente masivo contra Irán, que incluye la toma de islas estratégicas en el estrecho de Hormuz, el bloqueo de las exportaciones de petróleo iraní y la protección de las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán, mientras la administración sopesa el envío de 10,000 soldados de combate adicionales a Oriente Medio, si la diplomacia fracasa y la vital vía marítima permanece restringida. Axios, en un informe, dijo que el Pentágono está elaborando opciones para una escalada del conflicto, mientras la Casa Blanca sopesa cómo concluir la guerra si fracasan las negociaciones, especialmente si Irán continúa obstaculizando el libre flujo de buques a través del estrecho de Hormuz. Bueno, yo solamente quiero recordarle a toda la gente que lo venimos diciendo por muchos días. Se supone que hoy es el último día, o sería la fecha límite, de la promesa del presidente Donald Trump de que la guerra iba a durar entre 3 a 4 semanas como máximo. Sí, de pasar el día de hoy, pues estaríamos hablando de que no se ha podido cumplir con la promesa. Ahora, seamos realistas. El presidente no va a estar enviando, o el Pentágono no va a estar enviando 10,000 soldados adicionales a esta zona de conflicto a vacacionar, a que pues vayan a tomar un paseo hasta esa región. No lo creo. Además, el presidente Donald Trump es una persona de negocios y tendrá en cuenta que trasladar a nuestros buques hasta este lugar del Golfo, al igual como han estado en las aguas internacionales aquí en nuestro continente, pues todo eso tiene un costo. No estamos hablando solo de la gasolina, pues, para llevar o para lo que se necesita de energía transportar estos buques. Cada soldado, pues, requiere alimentación por día, sin mencionar la cantidad de armamentos que tendrán que salir de los Estados Unidos, porque no van a ir solamente a ver lo que está pasando. Entonces, nosotros creemos, como ya lo venimos diciendo durante estas 2 últimas semanas, creemos que no va a ser posible poder terminar esta guerra en las 4 semanas prometidas. Al contrario, si nosotros analizamos objetivamente el envío de esta cantidad de tropas, pues nos daremos cuenta que más es la posibilidad de que esto pueda escalar, que incluso nuestros soldados tengan que tomar acción en tierra, lo que también se había dicho que eso es una posibilidad, pero no pues una posibilidad cercana. Se decía que esto era algo remoto, de mucho tiempo, pero no. Y le insisto, el tema es que el estrecho de Hormuz, según lo que ha dicho también el presidente en su declaración, es que, bueno, entre las grandes sorpresas o una noticia bomba, que creo que es como lo estaban titulando, pues es que se está dejando que por lo menos 10 barqueros petroleros pasen por el estrecho de Hormuz. Claro, esto nos puede dar a nosotros una buena idea, o por lo menos positiva idea, de que Irán estaría aceptando las negociaciones, o que Irán estaría dispuesta por lo menos a que el estrecho de Hormuz siga fluyendo el petróleo que tanto necesita Asia, África, Europa, para poder manejar su industria o todas sus industrias. A nosotros todavía nos queda la duda, y esto es una opinión muy personal. ¿Realmente todos estos yihadistas, estos lobos solitarios de los que también ha hablado Tulsi Gabbard en su último informe sobre inteligencia, será que
pues también dijeron, vamos a sumarnos a lo que vaya a decir esa parte negociadora iraní, y si ellos dicen no acatamos, o más bien, no los atacamos, vamos a respetar el acuerdo de dejar libre el estrecho de Hormuz, y aquí pues nada ha pasado y todos sigamos con nuestras vidas. No lo sé. Hay cosas que simplemente pues pasan del sentido común, y no necesariamente esto significa que uno esté en contra de las decisiones de esta administración. Para nada. A mí me llama también la atención es que dentro de todas estas incursiones o todo lo que Estados Unidos está haciendo, de esas declaraciones conjuntas que veíamos al principio, el presidente Trump con Benjamín Netanyahu, pues a la par, yo creo que en lo que va de las 2 últimas semanas, ni siquiera hemos visto que tengan algún tipo de unidad al momento de ofrecer informes. Claro, seguramente Estados Unidos tiene que informarle al pueblo estadounidense, y Benjamín Netanyahu le tendrá que informar a los israelíes. Pero ¿no habíamos empezado este ataque de manera conjunta como aliados? Bueno, son de esas preguntas que a mí todavía me caben, y créanme, todavía estoy esperanzado. No ha terminado este día. Yo todavía estoy esperanzado de que esta guerra termine. Ahora, existe esta posibilidad de que el presidente pueda lanzar un ataque masivo. Todo puede pasar. Y este ataque masivo, como también lo dije el día de ayer, si realmente va a pasar, seguramente lo va a tener que ser entre hoy, el sábado o el domingo. Y nosotros estaremos al tanto para mantenerlo informado. Déjeme cambiar de tema. Hay una noticia que nos parece a muchos les va a poner algo contentos, y es que tiene que ver con la decisión del Senado de aprobar la financiación para la TSA y la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero no para la aplicación de la ley de inmigración. Pues el Senado en la madrugada de hoy, viernes, ha aprobado fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte y a la mayoría de las demás agencias, pero no para las operaciones de control de la inmigración que están en el centro del estancamiento presupuestario que ha colapsado los aeropuertos, interrumpido los viajes e impuesto dificultades financieras a los trabajadores. El acuerdo, que el Senado aprobó por unanimidad sin votación nominal, pasará ahora a la Cámara de Representantes, que se espera que lo examine el día de hoy. Podemos lograr que al menos gran parte del gobierno vuelva a funcionar y luego veremos qué pasa, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune. Obviamente todavía tendremos trabajo por delante. Ante la creciente presión para resolver el estancamiento de 42 días en la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, el desenlace se vislumbró en las últimas horas antes de que los empleados de la TSA no recibieran su salario hoy, viernes. El presidente Trump anunció que firmaría una orden para pagar de inmediato a los agentes de la TSA, afirmando que quería poner fin rápidamente al caos de los aeropuertos. El acuerdo no incluyó ninguna de las restricciones de los demócratas habían exigido para frenar la agenda de deportaciones masivas de Trump. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que el resultado podría haberse alcanzado hace semanas y prometió que su partido seguiría luchando por garantizar que la operación de inmigración deshonesta, según Chuck Schumer, no reciba más financiación sin una reforma seria. ¿Qué incluye y qué excluye este paquete de financiación? Para que la gente lo sepa, los senadores, trabajaron este acuerdo para financiar gran parte del departamento, incluyendo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte, la TSA, pero sin financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Servicio de Aduanas recibió financiación, pero la Oficina de Protección Fronteriza no. El paquete no impone nuevas limitaciones a la aplicación de la ley de inmigración, que se ha mantenido prácticamente ininterrumpida a pesar del cierre del gobierno. La importante ley de recortes de impuestos del Partido Republicano que Trump promulgó el año pasado destinó miles de millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo $75 mil millones para las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que garantiza que los agentes de inmigración sigan recibiendo su salario a pesar de la interrupción. Los próximos pasos en la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana,
cuenta con una escasa, pero con mayoría, son inciertos. Su aprobación requeriría casi con toda seguridad un apoyo bipartidista, dado que legisladores de ambos lados del espectro político se están rebelando. Los republicanos conservadores han criticado duramente las propuestas de su propio partido, exigiendo financiación completa para las operaciones de inmigración. Muchos se han comprometido a garantizar que ICE cuente con los recursos necesarios en el próximo paquete presupuestario para llevar a cabo la agenda Trump. Financiaremos completamente al ICE, de eso se trata esta lucha, dijo el senador Eric Smith, republicano por Missouri, al intentar proponer una ley para financiar la agencia. La frontera se está cerrando, la siguiente tarea es la deportación. Y bueno, se llegó al punto que creo muchos estaban esperando porque pues, hay gente perjudicada en los aeropuertos, pero no necesariamente es en todos. Por lo menos hemos visto aquí en el aeropuerto de Tampa, en el centro de la Florida, que pues hay cierta regularidad, podríamos decir, en este aeropuerto. Claro, si nosotros lo comparamos con otros aeropuertos, pues seguramente la falta de agentes es significativa y está afectando. Pero la molestia no es en todo el país. No, pero aquí también habrá que mencionar que aquí puede estar todo bien y la gente de aquí salir toda completa y tranquilamente. Pero puede llegar a otro estado donde realmente sí hay una crisis por esta falta de empleados de la TSA. Y ahí está el problema. Por eso es que de alguna manera, directa o indirectamente, pues va a afectar a gran parte de los estadounidenses. Ahora, lo que está pasando en el Congreso, guste o no, es un chantaje político. Pero un chantaje político que viene de ambos lados. Chuck Schumer, un mentiroso patológico, dijo que esto se hubiera solucionado hace varias semanas. Y es que lo que vino diciendo el presidente Donald Trump, esto se hubiera podido solucionar hace varias semanas porque ya hay un paquete garantizado de más de $75 mil millones de dólares para poder seguir financiando el trabajo de los agentes de ICE. Entonces el capricho era más un tema para que los politiqueros demócratas se vieran como que realmente estaban trabajando a favor de los inmigrantes ilegales y que el pueblo lo supiera. Y que los principales medios de comunicación repitieron todo el tiempo. Los únicos defensores de los inmigrantes ilegales son los demócratas. Y en realidad, eso no es cierto. Lo único que querían era algún tipo de protagonismo para que la gente supiera que todavía el Partido Demócrata existe. Y en realidad es que no hay un líder. Uno solo del que tú digas, bueno, este parece que va a ser el mero gallo al que van a apostarle en las próximas elecciones. No lo hay todavía. No hay un trabajo de hormiga de algún aspirante a la presidencia que digas, bueno, parece que aquí sí vamos a tener este líder que va a unificar al resto del partido, seguidores demócratas, a todos estos activistas radicales. No lo hay. Todavía no lo tienen. Y por eso es que necesitan ser parte de este tipo de chantajes políticos para ver qué rédito le pueden sacar. Mientras tanto, ahí está usted, votante demócrata, el principal perjudicado en los aeropuertos. Pero bueno, no deja de ser una buena noticia, aunque buena noticia a medias, porque también existe esta tosudez por parte de los demócratas de seguir viendo cómo le pueden poner zancadilla a la agencia de ICE. Esto realmente es reprochable, porque ya no solamente es el discurso, ese discurso disparatado, pero peligroso, que van diciendo que a ICE no hay que dejarle avanzar, no hay que dejarle trabajar, hay que ponerse en el medio. Hay que grabarles, hay que insultarles, hay que hacerles sentir mal cuando les vas tocando un pito o un sonido ensordecedor para que se vayan. Y mejor si les empujas, y mejor si les agredes, y mejor si les disparas, como lo han hecho también hasta ahora. Ese es el discurso de los demócratas. El problema es que, como se repite tanto a través de los principales medios de comunicación, la gente cree que esto es bueno. Y tristemente, gracias a ese estúpido pensamiento que tienen estos izquierdistas radicales, es que se está fomentando que exista una falta de respeto y desacato al uniforme. Lo he dicho en muchas oportunidades. Cada vez que un departamento de policía, que una oficina del alguacil, decide tomar una postura política a favor de su alcalde o si es demócrata, me imagino,
de no facilitar, ayudar y proteger el trabajo de ICE, ellos mismos son los que se están haciendo daño. Porque el momento que se fomenta como cultura y normalización de atacar a la policía, de no dejarle hacer su trabajo, de faltarle el respeto, le van a faltar el respeto a todos los uniformes. Y eso ya está pasando en los Estados Unidos. Bueno, déjenme cambiar de tema. Y es que... déjame terminar con esto de la TSA. Esto es muy cortico. Dice este reporte que los agentes de la TSA pierden sus casas, no pueden pagar las facturas médicas, no pueden comprar cestas de Pascua para sus hijos debido al cierre del gobierno liderado por los demócratas. Los agentes de la TSA han recibido el viernes su tercer cheque de pago, ¿sí? De $0 en medio de este cierre. Porque una cosa es que hayan llegado al acuerdo, una cosa es que se haya aprobado en el Senado, ahora tiene que pasar por la revisión. Mientras tanto, pues los trabajadores no tienen dinero que les esté entrando a sus cuentas bancarias para poder hacer sus pagos. Mientras que el presidente Trump declaró que firmaría una orden ejecutiva para pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA. Un funcionario del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Georgia, vio truncado abruptamente su sueño de tener una casa propia, lo que le obligó a tomar decisiones que cambiaron su vida. Su banco le negó un préstamo para comprar una casa en Georgia debido a su actual incapacidad de pagar el alquiler. El agente ahora tiene que mudarse casi 1,000 millas de distancia para ir a vivir con su familia hasta Nueva York. ¿Qué le parece? Y seguramente hay muchas personas que, al no tener un ingreso, están teniendo dificultades. Ya no estamos hablando solo de pagar la renta, echarle gasolina al carro, llevar a sus hijos, proveer comida a la mesa, pagar la electricidad, el agua, los números de los teléfonos celulares, el internet. Y todo esto pasando ante la mirada inerte del resto de los demócratas. Son los primeros en llamar a la empatía, ¿verdad? Son los primeros que dicen que hay que tener corazón, humanidad y empatía por los inmigrantes ilegales. Está bien. Mi llamado será ahora para todos estos zurditos, para todos estos demócratas, todos estos activistas radicales. Su moral, su empatía, ¿es pareja o solo es conveniente y selectiva? Vamos a tener también empatía por nuestros ciudadanos americanos que no están pudiendo pagar sus cuentas básicas o para las necesidades básicas y que hasta están perdiendo las oportunidades de comprar una casa o de pagar la renta. ¿Vamos a ser solamente empáticos y buenitos? ¿Solamente con un lado? ¿Con el que nos conviene? ¿Con el que nos hace sentir bien en las redes sociales? ¿O también vamos a ser empáticos con aquellos que están perdiendo casas, que no pueden cumplir los requerimientos de sus familias? Ahí le dejo la pregunta. Ahora sí voy a cambiar de tema. Bueno, dice por acá, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes ha determinado que la representante Sheila Cherfilius McCormick, demócrata por nuestro estado de la Florida, violó las leyes de financiamiento de campañas y cometió otras infracciones al recibir más de $5 millones en ayuda federal y desviar gran parte de ese dinero hacia sus aspiraciones políticas. Un subcomité de 8 miembros votó la madrugada de hoy que Cherfilius McCormick era culpable de 25 cargos relacionados con la trama tras un inusual juicio público que se prolongó durante más de 6 horas la noche de ayer. Dice acá, poco después de que la Cámara regrese del receso de abril, el comité en pleno celebra una audiencia para determinar qué sanción, si la hubiere, sería apropiada que el comité recomendará. Dijeron el representante del Comité de Ética, Michael Guest, republicano por Mississippi y miembro del mayor rango, Mark DeSaulnier,
demócrata por California, en un comunicado conjunto. El Comité de Ética no facilitó el recuento de votos del subcomité compuesto por 4 demócratas y 4 republicanos, aunque miembros de ambos partidos plantearon preguntas difíciles al abogado defensor del demócrata del sur de Florida o de la demócrata durante la audiencia. Son de esas cosas que a uno le vuela la cabeza. Porque en una nación, claro, en este país todos somos libres de querer aspirar pues, a cualquier grande sueño. Pero esta mujer, esta Sheila Sherfilius McCormick, está acusada de haber logrado que a su cuenta entre más de $5 millones en ayuda federal. Y esto desviado para que ella avance con su agenda política. ¿Sabe por qué lo hacen? ¿Saben por qué este tipo de cosas las seguimos nosotros mostrando? Porque el politiquero no tiene miedo. ¿Y sabe por qué no tiene miedo? Porque no hay cultura de consecuencias. Parece que entrar a la política significara que existe un blindaje. Parece que ser parte del comité, o más bien, del Congreso, te diera a ti ciertas facultades y superpoderes, los cuales te pueden permitir andar libre y tranquilo por el mundo, aún sabiendo que estás desfalcando el dinero de los contribuyentes. ¿Y todo esto gracias a qué? A esta cultura que estamos nosotros promoviendo. Porque créanme, el momento que no denunciamos, que no señalamos, que no fiscalizamos, estos sinvergüenzas aprovechan cualquier espacio para poder robar de nuestro dinero. Ya es hora de que el ciudadano americano se levante, se despierte y empiece a organizarse para evitar el pago excesivo de impuestos. Que aunque estuvieran ya elaborados, emitidos, tenemos que actuar como sociedad civil. Estos politiqueros sinvergüenzas van a seguir robando porque hay mucho dinero recaudado. Si nosotros dejamos a los sistemas públicos en la línea, sin nada de excedente, es más, en déficit, estos sinvergüenzas hasta lo van a pensar para hacer campaña política o pensar en entrar al aparato político. Esta gente prácticamente ha dejado de ser un servidor público. Y mi concepto de latinoamericanización se aplica acá. Cada vez nos estamos volviendo una república bananera, porque estamos imitando lo que hacen esas repúblicas bananeras. Y damos por hecho de que estamos en Estados Unidos, que es imposible que te roben. Aquí no hay corrupción. Claro que la hay, pero por supuesto que la hay todos los días. Y así como las entidades públicas, los politiqueros, en el resto del continente, desde México hasta Argentina, son corruptos o señalados como corruptos, aquí no es la excepción. Aquí no son mejores. Póngase a pensar en ello. Pero esto lo hacen porque existe demasiado dinero a través de la recaudación. Vuelvo a insistir, estoy totalmente de acuerdo con el gobernador Ron DeSantis de la Florida. Hay que empezar a eliminar el cobro de impuestos. Por ejemplo, este que está proponiendo a la vivienda. Si se supone que te estás tomando 30 años de pagar por una casa con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ¿por qué todavía tienes que seguirle pagando impuestos para tu casa que ya has pagado? Porque lo has pagado además con intereses durante 30 años. Una casa que te pudo haber costado $150,000 y si los hubieras tenido, los hubieras pagado esos 150,000. Pero en 30 años terminas pagando 300,000 o más. ¿Y sobre eso tenemos que pagar todavía más impuestos? Para que después veamos este tipo de sinvergüenzas como esta mujer que logra desviar $25 millones con 25 cargos de acusación. O sea, $5 millones en 25 cargos. Y no es la única. Habrá, de verdad, que hacer una reflexión, porque todo esto pasa en la medida que nosotros no actuamos como ciudadanos. Y no cumplimos también con ese deber civil de fiscalizar, controlar y denunciar, si fuera necesario, a aquellos que están cometiendo actos de corrupción.
La justicia no va a actuar por cuenta propia, porque de alguna manera, en este proceso de latinoamericanización, también hasta la justicia se hace de la vista gorda. Lo que debería de ser investigado por oficio, ahora tiene que ser llevado por una denuncia. Denuncia que no se hace mientras los ciudadanos sigan dormidos. Y en la medida que sigan dormidos, pues esta gente va a seguir creyendo que es impune y se va a seguir saliendo con la suya. Ojalá que hagamos una profunda reflexión al respecto. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes, permítanme leerle este extracto de la palabra. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Juan capítulo 10, versículos 31 al 42. Tengan un bendecido fin de semana. Celebren con mucho amor, con mucha fe, pero sobre todo con mucha esperanza este Domingo de Ramos y todo el inicio de la Semana Santa. Creemos firmemente en la promesa de Jesucristo, creemos que Él es vida, creemos que Él es el camino a la salvación. Que Dios los bendiga. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.